Este episodio me dejó con una sensación rara. No fue flojo, fue intenso, fue impactante, pero cuando terminó me quedé pensando en algo que no había pensado en capítulos anteriores. En el último episodio de Usag Segir, Ciudad Lejana, o también llamada Lejos de ti o En Tierra Lejana ahora en España, tuvo un episodio con mucha acción, incendios, secuestros, traiciones, de todo. Y aunque todo esto te puede resultar emocionante, para mí sentí que faltaba el amor. Y es que me parece que Usag Segir está apostando más ahora mismo por la bulla, la guerra, los problemas, que por las emociones. Si analizamos el episodio por sus puntos fuertes, realmente pasaron muchas cosas. Por un lado, recordemos que en el episodio anterior, Boran consiguió la custodia del pequeño Jihan Deniz. Alia, aunque estaba fatal, no tuvo más remedios que soportar la decisión del tribunal. Pero cuando el pequeño Deniz se enferma y lo llevan al hospital, Jihan aprovecha el momento para trazar un plan en el que llevarse a Jihan sin que Boran ni nadie lo sepa. Este plan de Jihan pasó por quemarle la mansión a Esmel. En la bulla, mientras estaban todos corriendo para ir a la mansión incendiada, Jihan tenía todo planeado para que Alia se escapara con su hijo y de esta forma Boran no lo pudiera tener. Esta quema de la mansión obviamente fue otra declaración de guerra más de Jihan hacia Esmel y por consiguiente a Boran, que ahora estaba con su padre. Con Alia ya segura en un hotel que fue acompañada de Pakise y Kadir, ahora en la mansión Albora, Sadakat y sus hombres tienen que lidiar con Esmel, con Boran y además con Demir y su padre, que se habían aliado a ellos. Sadakat, con armas en mano y todo, enfrenta a su hijo y le grita que cómo podía traicionarlo de esa forma y que le daba vergüenza de cómo estaba actuando contra su propia familia. Boran sigue requerre y no se baja del burro y sigue preguntando que dónde tienen a su hijo. Obviamente Sadakat ya no confía en él y aunque supiese la dirección exacta, ya no se lo diría. Ya no es como antes. En ese momento, cuando están en la mansión, Esmel recibe una llamada en la que le cuentan que Jihan junto a Shaheen habían ido a sus almacenes a quemar toda su mercancía. Esa es una forma de represalia que tomó Jihan para dejarle claro, como le dijo bien en persona a Esmel y compañía, y que quemaría las pertenencias y las casas y las empresas de todos ellos si Alia no conseguía la custodia del pequeño Jihan. Mientras todo eso ocurría, Sadakat, que se entera que Boran ha ido a vivir junto a Esmel a la mansión de Demir Baybars, dando por perdido a su hijo, decide montar un plan y para ello le pide a Burgun que le ayude. El plan que tenía en mente era llevar a Boran a la fuerza en un camión de suyo de mercancía en el que transportaran mercancía ilegal y que después de pasar la frontera los pillasen y detuviesen a Boran y Burgun lo protegiese dentro de la prisión. Sadakat, con el miedo que tiene ya de perder a Boran o perder a Jihan o que Boran le haga daño a su propia familia, ya está desesperada y por eso monta ese plan. En medio de todo esto, Jihan va a ver al hotel donde se estaba quedando Alia y su hijo de forma secreta. Ahí, menos mal, nos dan una escena romántica entre ellos o un intento de escena romántica entre ellos, dada la situación. Y Jihan cierra uno de los restaurantes del hotel en el que se estaba quedando y tiene una cena íntima con Alia. Ahí saca su anillo, el anillo que Alia tiempo atrás le había entregado porque no podía tenerlo puesto por lo de Boran, se lo entrega, le confiesa de nuevo su amor y le pide que se lo ponga. No le pide matrimonio, pero le expresa su amor y de alguna forma le dice que ese anillo tenía mucho significado y que la amaba mucho y que siempre la amaría mucho. Alia se lo pone y le dice que también lo ama mucho y deciden vivir un momento más relajado cuando Alia le propone a Jihan el imaginarse que se hubiesen conocido en Canadá, por ejemplo, cuando eran más jóvenes y que se hubiesen enamorado pues en otro entorno más normal y feliz. Los dos se ponen a imaginar y bueno, se vive un momento relajado y bonito entre ellos. En esa historia inventada, pues Alia nos hace mención de nuevo de que en ese hipotético caso pues que se enamorarían en tan solo 5 segundos. Este es el único momento en el que vemos a la cara de Jihan más relajada y más normal, porque tiene una cara de loco con los ojos rojos en todo el capítulo. Por cierto, aunque duermen juntos en la habitación del hotel, no pasa nada, duermen abrazados y ya está. En el nuevo día vuelve la guerra. Lo de anoche solo fue un pequeño paréntesis de tranquilidad en el capítulo, porque se vienen más problemas. Otro de los puntos fuertes de este capítulo es lo que ocurre entre Kaya y Serrin. Serrin, como de costumbre, se escapa esta vez junto a su madre, que como ya sabe que tiene a su hija, se escapa a ver a su bebé y a darle de mamar, y para sorpresa de Demir y de Serrin, Kaya los había seguido al lugar. Cuando llega Kaya, se enfrenta con unos hombres que estaban en la puerta de la casa donde estaba Serrin con la niña, y al entrar se ve la escena increíble de Serrin con un bebé dándole de mamar. Kaya, nada más verlo, pues claro, se creyó lo que es, que podía ser su bebé. Pero Serrin, para hacer que Demir no le hiciese nada a Kaya, le pide a Demir que se escondiese en la habitación de al lado y engaña a Kaya para salvarle la vida, porque si no Demir le iba a hacer algo. Serrin, para engañarlo, le dice que ella era madre nodriza de ese bebé y les presenta a los padres, a la que realmente estaba cuidando a su bebé.
calla, se lo cree, y mientras vemos como Demir está desde la habitación apuntando con un arma a Kaya, por si acaso a Serrín se le ocurría decir la verdad. Esta escena para mí fue súper dolorosa y un jarro de agua fría, porque ya da coraje que Kaya siga sin saber que su bebé está vivo. Y fue súper emocionante ver cómo le cogía la manita a su propia hija sin saber que realmente era su hija. También me pareció poco creíble que Kaya se tragara toda la situación, se tragara la mentira, sabiendo que estaban en la puerta unos hombres como armados protegiendo la casa, que eso parece más de Demir que de una familia normal. Pero bueno. Y finalmente el último punto fuerte de este episodio: la trampa de Alia. Esmel y Boran engañan a Alia mediante una llamada de teléfono del hospital, fingiendo que una paciente necesitaba su ayuda, y Alia cae en esa trampa. Cuando Boran y Esmel tienen retenida a Alia en mitad de un camino y la amenazan diciéndole que le diga dónde está su hijo, en ese momento llega Jihan. Jihan se pone en medio y les dice que la dejen a ella y que lo cojan a él. Esmel y sus hombres cogen a Jihan y mientras amenazan la vida de Jihan, le dicen a Alia que le diga dónde está el pequeño Denis. Alia, asustada, lo mira y le pide por favor que no le hiciese nada a Jihan. Y el episodio termina con un disparo de Esmel que parece que no le hace nada a Jihan, por lo que vemos en el avance. Y el avance lleva todo todavía más lejos, porque nos deja una sensación aún más inquietante. No solo porque Alia vuelve a perder a su hijo y Boran se sale de nuevo con la suya, sino porque Alia queda de nuevo totalmente destrozada y encima sintiéndose mala madre porque para salvar a Jihan les dice dónde estaba su hijo. Más tarde en el avance la vemos a Alia como yendo con los ojos vendados en un coche con Boran, seguramente llevándola a donde estaba su hijo porque ya el pequeño Denis estará en poder de su padre. Y vemos una escena bastante confusa en la que Alia va por mitad de un bosque perdida, se tropieza con una rama y se pega un golpe en la cabeza. En esa se hace de noche y como se ve en el avance, Jihan, Kaya y todos la buscan. Y así finaliza el avance. Como veis, ya esto ya deja de ser un poco un conflicto familiar y me parece que es como una escalada constante de peligro físico y emocional que siempre paga Alia o Jihan. Y ahí es donde para mí está entrando la serie en una fase oscura y peligrosa. A ver, no creo que el episodio haya sido malo. Fue intenso, fue potente y tuvo bastantes puntos fuertes, pero si me pregunta, faltó mucho amor. Y si el amor se sigue diluyendo entre disparos, incendios y demás, la serie va a cambiar inevitablemente. ¿Estará perdiendo fuerza de verdad Usagi Shahir o simplemente está entrando en una etapa más oscura antes de volver a lo esencial? Y con este resumen de puntos fuertes y mi impresión, me encantaría leerte en comentarios. Si te gustan estos análisis sinceros, dale a like y suscríbete para no perderte nada. Sígueme.